Hermanos, ha llegado la hora de comprender lo que es realmente el ser, lo que son nuestros estudios, lo que es la gnosis. Ante todo, tenemos que rendir culto a la gnosis teo, el espacio abstracto, absoluto, incondicionado y eterno. Indubitablemente, la divinidad incógnita y desconocida es eso que no tiene nombre, aquello, lo innominable, lo inefable. El absoluto está más allá de todo lo que tenga forma y figura, lado por lado, cantidad, cualidad, número, medida, peso. Es lo que no es, lo que tenga, es lo que no tiene forma, lo real. Al usar esta clase de términos, deben ustedes saberlos entender desde el punto de vista intuitivo. Cuando digo es lo que no es, hay que aprender su honda significación. Una forma de ser sería la que tenemos en nuestro intelecto, pero aquello no es lo que tenemos en nuestro intelecto. Por eso digo, es lo que no es. Es el no ser que es el real ser. Solo así podemos entender algo, puesto que aquello está más allá de toda comprensión. El manifestado inevitablemente pertenece al aspecto negativo de la luz. Estamos acostumbrados a pensar en luz en su aspecto positivo, pero el aspecto negativo de la gran vida está mucho más allá de todo lo que podamos entender, mucho más allá de los espirotes de la cábala, mucho más allá del silencio y del sonido y de los oídos para percibir, mucho más allá del pensamiento, del verbo y del acto. Cuando se habla de existencia negativa, debemos entender aquello que no es y sin embargo es. La luz increada, pues, es el aspecto negativo de la luz, lo real. La acepción negativa, tomémosla en el sentido de que no es manifestada, de que se oculta tras los pelos de la manifestación. El anciano de los días, por ejemplo, en cada uno de nosotros, resulta siendo el Malkut, es decir, el aspecto inferior para el absoluto. Así como el Malkut dentro de la manifestación cósmica, sea el mundo físico, es el aspecto más inferior de todos los 10 sefirotes. Aquí también el anciano de los días, con todo y su grandeza, su majestad y señorío, es el Malkut para el absoluto. De esa divinidad incógnita y desconocida, que se halla latente en todo lo que es, ha sido y será. Surgen por emanación, los inefable, el ejército de la voz, la gran palabra, los dioses santos, los gobernadores de todo el universo. Ellos no son sino manifestaciones de la divinidad incógnita y desconocida, el agnostoteos. Bien, mis caros hermanos, no olvidemos pues al Jehová, al Yod Jefe. Cuando hablo de esta forma, no quiero referir de un modo alguno a de Jehová, aquel antropomórfico de la Iglesia de Roma, de la Iglesia, y de Jerusalén, y de todas las gentes dogmáticas en general. No.
me refiero, a que hago alusión, es al Jehová íntimo de cada cual. Es obvio que cada uno de nosotros trae dentro su propio yo, Jebe. Yo es el principio masculino, Jebe es el principio femenino. Yo es nuestro Padre que está en secreto. Jebe es nuestra Madre Divina Kundalini. Ese es el Jehová íntimo, particular de cada cual. Jesús de Nazaret rechazó al Jehová, aquel antropomórfico de los judíos, a ese Jehová bíblico, al de la ley del talión, al de la venganza. Jesús de Nazaret amó a su Padre que está en secreto y a su divina Madre Kundalini. Al pie de la cruz le vemos clamando al Padre. Vemos al divino Rabí de Galilea, y no al pie de la cruz, crucificado en su cruz, exclamando con gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su Madre Divina Kundalini está al pie. Ella y así todo está. Ella es Ram y Ram es un mantra, el mantra del fuego, el mantra del Talpa Texas o Taipa Texas. Nos recuerda a los misterios isíacos. Es el punto dentro del círculo. Es el Lingam Yo. Así pues, hermano, Jesús rechazó definitivamente al dogmático Jehová, a ese que fundamentaba toda su doctrina en la venganza de ojo por ojo y diente por diente, y adoró firmemente a su Padre que está en secreto y a su divina Madre. El Jehová auténtico, pues, hay que buscarlo íntimamente. Cada uno de nosotros lo lleva más allá de su conciencia. El Padre que está en secreto, la divina Madre, Yod Jebe. Hemos citado al espacio abstracto absoluto, de donde emanó el ejército de la voz, de donde brotó nuestro Jehová particular, el divino macho hembra. Luego pues que detrás de nuestra divinidad particular está la divinidad abstracta, el ser de nuestro ser, el Dios desconocido, ante el cual se prosterna todo el ejército de la voz, la deidad que no tiene nombre, la existencia negativa, aquello que no es y sin embargo es. Esto pues de dónde ha brotado nuestro ser interior, habiendo sabido que emanó de entre las entrañas del espacio astral, incondicionado y eterno, necesitamos orientarnos. Ante todo, se hace indispensable que nuestro Padre Madre interior pueda autorrealizarse en nosotros. Eso es posible si nos comprendemos a sí mismos, si logramos eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos que cargamos dentro. Veamos que allá en la profundidad de sí mismos está nuestro Padre Madre, nuestro Elohim primordial, que ha emanado del Dios desconocido, de la luz insondable, del espacio abstracto, incondicionado y eterno. Ha venido con un propósito, y es tomar forma en nosotros, autorrealizarse, cristalizar en nosotros. ¿Será posible eso? Sí es posible. Necesitamos, repito, primero, la eliminación de los elementos inhumanos, a fin de que Él pueda expresarse a través de nosotros. Segundo, necesitamos la creación de instrumentos o vehículos capaces de almacenarlo, de recubrirlo con su presencia, de protegerlo. Vehículos que deben tener una constitución fuerte y sin embargo elástica, sublime, de
clase de vehículos serán esos? Nos estuvimos precisamente hablando sobre los cuerpos existenciales superiores del ser. Todas las gentes creen que ya poseen tales cuerpos. Cuando hablo de todas las gentes me refiero a los pseudoesoteristas y pseudocultistas. Desafortunadamente, son muy pocas las personas que nacen con un cuerpo acá. Si examinamos cuidadosamente a las gentes, vemos que solamente tienen el cuerpo planetario. Ese cuerpo está gobernado por 48 leyes. Y lo que estoy diciendo está comprobado por los 48 cromosomas que existen en la célula germinal. Ya se sabe que el elemento masculino proporciona 24 cromosomas para formar esa célula. No ignoran los biólogos que el elemento femenino aporta otros 24 cromosomas. Sumados nos dan 48, que es el número que se necesita para una célula germinal. Así pues, nuestro cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. Es un instrumento maravilloso. Desafortunadamente, la humanidad solamente posee dicho instrumento. El asiento vital de tal vehículo es el cuerpo vital, el linga sálida de los teólogos. La condensación biotermoelectromagnética, en la cual se halla la raíz misma de nuestra existencia. Más allá de esos cuerpos, lo único que existe es el ego. Y eso es la humanidad. El bípedo tricerebral, el animal intelectual, solamente posee el cuerpo planetario, con un asiento vital. Y dentro, muy dentro, lleva el ego, el yo, el mismo, el sí mismo. Tal vehículo, tal yo, tal ego, está compuesto por diversos elementos inhumanos. Desafortunadamente, la esencia se halla enfrascada, embutida entre los citados elementos. Y es obvio que se procesa de acuerdo con su propio condicionamiento. Nos hallamos pues en un estado desastroso. Y sin embargo estamos llamados a recubrir con nuestras presencias al divino macho hembra, a ese que emanó del espacio abstracto absoluto. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo proceder? ¿Cómo actuar? ¿Cómo trabajar para que un día nuestro sagrado Elohim pueda ser recubierto por nuestra presencia? ¿De qué manera? Ante todo, debemos empezar por eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Tales elementos, repito, y para que se entienda bien, aclaro, se hayan personificado con las diversas figuras que constituyen el yo, el ego, el sí. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Pues son tan innumerables los defectos que aunque tuviéramos 1000 bocas para hablar, no acabaríamos de enumerarlos a todos detenidamente. Se hace necesario, urgente, inaplazable poder eliminar esos defectos. Cada uno de ellos es un elemento inhumano y dentro de cada uno de ellos está enfrascada, embotellada, embutida la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que poseemos. Ante todo, se hace urgente comprender. Es indispensable hacer conciencia de nuestros propios errores en relación con la gente, en la lucha por el pan de cada día, en relación con nuestras amistades. Los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los departamentos de la mente.
es polifacético y tiene muchas raíces. Una vez que hayamos comprendido nuestros errores a través de la técnica de la meditación, una vez que los hayamos analizado, entonces procederemos a eliminarlos. Podríamos comprender, por ejemplo, el defecto de la ira y sin embargo continuar con ella. Podríamos comprender el defecto de la envidia y sin embargo llevarla adentro. Es necesario también, repito, eliminar. Y esto solamente es posible usando la fuerza eléctrica sexual. Y pues durante el Sahaja Maitri podemos invocar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, y suplicarle, elimine y arranque de nosotros los defectos de Skundar. Ella procederá usando la lanza de dinero para arrojarlos fuera. Recordemos aquel símbolo maravilloso en que aparece Jesús el gran cáliz dentro del templo de Jerusalén, arrojando con el látigo a los mercaderes. Así también deberemos proceder nosotros, arrojar con el látigo de la voluntad a los mercaderes del templo. La ira, la codicia, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera. Devi Kundalini se encargará de hacer. Ella empuñará la lanza de Minerva y con tal fuerza foática extraordinaria eliminará los elementos inhumanos que llevamos dentro. Así, mis caros hermanos, la conciencia se irá emancipando, liberando. Conforme se vaya liberando, irá despertando. Y cuando todos los elementos inhumanos hayan sido deshechos, entonces ella resplandecerá abrasadoramente. Entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos inferiores. Hoy necesitamos arrojar del templo a los mercaderes. Esto es cuestión de tema, voluntad. Continuando pues, hacia adelante. El trabajo de preparación es extraordinario. Pues necesitamos realmente trabajar demasiado para poder un día recubrir con nuestra presencia al divino macho adentro, al Elohim interior que emanó un día de la luz increada del espacio abstracto absoluto. Yendo más profundamente a la preparación del templo, diremos que se necesita la fabricación de un cuerpo astral. Eliminar el ego es una parte. Crear los cuerpos existenciales superiores del ser es otra parte. Y sacrificarlos por la humanidad es nuestro deber. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia conseguiremos la autorrealización íntima del ser. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia nos capacitaremos para poder cristalizar en nuestro interior al Elohim íntimo, al Padre Madre, al Jehová particular propio, al Yo Jefe. La creación de los cuerpos existenciales superiores del ser es también de suma fácil. Necesitamos transmutar el sagrado esperma en energía. En otros tiempos, cuando la humanidad todavía no había desarrollado el abominable órgano Kundartiguado, nadie extraía de su cuerpo el sagrado esperma. Mas cuando le fue introyectado al animal intelectual el abominable órgano Kundartiguado, entonces gozó eliminando el sagrado esperma. Si nosotros transmutamos a esa materia venerable en energía, podremos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero ante todo hay que comprender diversos procesos alquímicos
Se nos ha dicho que para la gran obra, con una sola sustancia tenemos. ¿Cuál será esa sustancia? Nosotros respondemos con el mercurio de la filosofía secreta. ¿Dónde está ese mercurio? Pues diremos que es el alma metálica del esperma. Es claro que al no gastar el licor sexual, este se transmuta en energía. Y esa energía es el mercurio de la filosofía secreta. Es decir, el alma metálica del esperma es el mercurio de la filosofía secreta. Esa alma metálica está representada por Lucifer. Al citar a este personaje no debemos descansar. Este Lucifer. Pero no pensemos en un arcángel antropomórfico. El Lucifer es muy individual. Cada uno de nosotros tiene su Lucifer particular e individual. Lucifer es uno de los aspectos de nuestro ser interior. Y en verdad que el más importante. Es, por decirlo así, el doble de nuestro robo interior. El duplicado del tercer logos en nosotros. La sombra es Shiva, el archihierofante y archimago, que resplandecía, es verdad, abrazadoramente, como arcángel inefable. Era un santo Kumara. Pero cuando caímos en la generación animal, dijéramos a raíz de nuestro ser, o uno de los aspectos más importantes de nuestro ser, por ser el duplicado de nuestro Dios íntimo, cayó de hecho en las tinieblas de este mundo y se convirtió en el diablo. Hay tantos diablos en la tierra cuantos seres humanos. Cada uno de nosotros tiene su propio diablo. Y este diablo particular de cada uno de nosotros, negro como el carbón, y exhala por el órgano combastiguador, el fuego negativo, el fuego de la fatalidad, el fuego luciferino. Está en desgracia, después de ser la criatura más. Nadie puede ver en él, sino nosotros. Debemos blanquearlo, y eso está escrito. Los alquimistas medievales dijeron: quema tus libros y blanquea el latón. Ya se sabe que el latón es de cobre. Y el cobre está relacionado con Venus, la estrella de la mañana y de la hora vespertina. Blanquear el latón significa blanquear a nuestro propio diablo interior para libertarlo. Él, el Prometeo encadenado, un buitre le devora las entrañas incansablemente, el buitre del deseo. Un coloso tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos, pero lo tenemos en desgracia. Si lo blanqueamos, seremos recompensados y con creces. Mas ¿cómo blanquearlo? Eliminando el ego y creando en nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser y sacrificándolos por la humanidad. Entre los aztecas, Lucifer parece lanzándose de cabeza al fondo de la vida, símbolo de nuestra caída sexual. Hay algo de novedoso en la doctrina azteca. Lucifer, ciñendo el cordón del penitente y anacoreta. Lucifer haciendo penitencia. ¿Habrán visto algo más extraordinario? Pues bien, hermano, Lucifer, digamos, la
representación de nuestra piedra filosofal. En el fondo, esa para misma piedra filosofal. Pero está tan relacionado íntimamente con el mercurio de la filosofía secreta que parece como si hubiésemos nosotros pasado por una digresión al hacer nuestra disertación. Mas no hemos pasado por ninguna digresión. Se necesita poner mucha atención. Ya dije que el alma metálica del esperma es la piedra filosofal. Ya dije que Lucifer es la piedra filosofal. ¿Al fin cuál de los dos es la piedra filosofal? En realidad, de verdad, tanto Lucifer como el alma metálica del esperma constituyen la piedra filosofal. Esa piedra está velada por Lucifer. En la catedral de Notre Dame de París aparece un ave, un cuervo, con la vista dirigida hacia la piedrecita del rincón. ¿Qué hay en la piedrecita del rincón? Una figura, el diablo. ¿Qué significa el cuervo de la putrefacción? La muerte. Necesitamos eliminar, matar, destruir el ego animal. Solo así es posible blanquear al diablo. Está en el rincón del templo y que desea su liberación. Pues quiere volver a ser el arcángel luminoso de otros tiempos. Es alma metálica del esperma. Repito, es extraordinario. Ha emanado del caos. Y son las aguas seminales de la vida. A su vez, de alma metálica, mediante el progresión, se desprende una tercera agua, que es el fluido propiamente energético creador, que sube por los canales de vida y pintará hasta el cerebro. Cuando el fuego, el azufre, hace fecundo a ese mercurio, entonces comienza el proceso maravilloso de la iniciación. Pero tengas en cuenta los tres aspectos del mercurio. Primero, como caos metálico, simple esperma. Segundo, como alma metálica o mercurio. Y lo tercero, la tercera agua, fluido aquel maravilloso que sube por los canales de Ida y Pingala hasta el cerebro. Un momento llega, o llegará, en que esa alma, ese tercer aspecto, esos fluidos sexuales ascendiendo por los canales de Ida y Pingala, sean fecundados por el fuego sagrado. He ahí el ligamen del mercurio y el azufre en su primer aspecto. Y todo el progreso esotérico de nosotros se fundamenta en los cruces incesantes del mercurio con el azufre. El órgano sexual citose, del cual nos hablan los mejores ocultistas en serios y muy ciertos, obviamente corresponde al mercurio mismo, al tercer aspecto, a la tercera agua mercuriana. El mercurio, al cristalizar en su primer vehículo, que es el astral, lo hace extraordinario y maravilloso. Pero para que ese mercurio tome la forma del cuerpo astral, hay que trabajar. Mediante la transmutación llegará el momento en que ese mercurio tome esa figura. Ya provistos de un cuerpo astral, podemos viajar con él a través del espacio infinito. Mucho más tarde el mercurio viene a cristalizar en la forma del cuerpo mental. Y muchísimo más tarde en la forma del cuerpo causal. Vean ustedes las tres formas de la cristalización del mercurio. Cuando esos cuerpos existenciales han quedado formados, encarnamos al alma humana. Pero no basta crear con el mercurio los cuerpos existenciales superiores del ser. Debemos saber que Mercurio está llamado a cargar el oro del Cristo cósmico dentro de sí mismo. San Cristóbal cargando al niño, o la oveja cargando su bendición. Es una alegoría de esta verdad que estamos diciendo. Cada uno de nosotros debe, ante todo, preparar su mercurio. Una vez preparado, no olvidar que dentro de él debe desarrollarse el niño de oro de la línea sexual.
Así pues, el hidrógeno sexual sin doce, que nos habla de mujer, no es otra cosa sino el mismo mercurio. Cuando se dice que el oro se desarrolla dentro del mercurio, pero ¿qué clase de oro es el que se forma? Repito, el oro Cristo, porque Cristo es el oro. Dentro de esos cuerpos del mercurio debe formarse el oro del Cristo. Es decir, debe el logos tomar forma. Ese es el trabajo de experiencias algo difícil. No basta crear los cuerpos existenciales superiores del cuerpo. Hay que ir más lejos. Es indispensable perfeccionarlos para que puedan ser recubiertos más tarde con las distintas partes del ser. Repito, no lo olviden, que lo comprendan los aquí presentes y los que me escuchen. El mercurio es la materia fundamental de la gran obra. Y que ya dije, tres aspectos. Y lo repito y lo aclaro. Primer aspecto, el caos propiamente de los hábitos, que es la secreción líquida, sensoria de las glándulas sexuales. Esto se da no solamente en el hombre, sino en la mujer. Porque si el hombre, bien es cierto que durante un orgasmo gasta su esperma, la mujer también tiene su esperma. Y cuando pasa por el orgasmo lo pierde miserablemente. Que los médicos no quieren llamar a la secreción sexual femenina de esperma es otra cosa. Pero los alquimistas sí le damos el nombre de esperma, porque es esperma. Estoy hablando en términos de alquimia rigurosos, no en términos clínicos, médicos. Y eso debe quedar aclarado en un plástico. Que tiene tres aspectos, eso es verdad. Y si estoy repitiendo es para que sea entendido. El primer aspecto, ya lo dije, es el nuevo esperma. El segundo aspecto resulta de la transmutación. Y dijéramos la parte tetradimensional del esperma. La parte sutil o etérica. El alma, dijéramos, de ese esperma. El alma metálica. Eso es el mercurio en su segundo aspecto. Pero el tercer aspecto deviene del segundo. Es la energía ya ascendiendo por los cordones de Ida y Pingala hasta el cerebro. Dicen los alquimistas que el mercurio debe ser fecundado por el azufre. Y conviene que ustedes me entiendan. Es claro que cuando los átomos solares y lunares del mercurio hacen contacto en el tridente cerca del coxis, por inducción despierta una tercera fuerza, que es el azufre. Bueno, que asciende victorioso por el canal de Susurna, que es por el canal de medular de la espina dorsal hasta el cerebro. Y en su ascenso va abriendo los chakras, discos o centros maravillosos del cuerpo vital. Entonces se dice que el mercurio ha sido fecundado por el azufre. Y claro que ese mercurio fecundado por el azufre en estos nuevos aspectos da origen a una primera creación de orden trascendental. Me refiero al cuerpo astral, que no es más que mercurio fecundado por el azufre. El resultado cuerpo astral, se forma el cuerpo astral. Y que lo sepan todos. No lo explicó bien Gurdjieff, pero yo lo explico. Es la creación de este cuerpo astral. Podremos movernos con él consciente y positivamente a través del espacio infinito. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, como sabe uno que tiene unos pies porque puede caminar, o unas manos porque puede usarlas. Y también sabe que posee un cuerpo astral cuando puede viajar con él. Habiendo fabricado el cuerpo astral no se ha hecho todo. Habremos adquirido inmortalidad, sí, en el mundo de los 24 leyes. Es decir, en el mundo astral. Una persona que no ha adquirido, que no ha fabricado el cuerpo astral, no es inmortal. A la hora de la muerte, su cuerpo físico se vuelve polvo. Y lo que continúa en ese mundo astral son los distintos elementos que forman el yo, el mí mismo, el sí mismo. Elementos subhumanos, inhumanos,
infrahumanos, bestiales, que retornen esos elementos más tarde. Es verdad. La gente desafortunadamente no sabe ni cómo se nace, ni cómo se muere. Creado en la repito, habrá que creación mental individual, un vehículo mental con que se va a crear. Pues con el mismo mercurio, y es con el mercurio que se va a crear el mental. El mercurio en una octava superior a la de astral. En mucho más tarde, repito, con el mismo mercurio en una tercera octava, se creará el cuerpo de la voluntad consciente. Así pues, vean ustedes, cómo con el mercurio vienen a formar los cuerpos existenciales superiores del ser. Ahora, dentro de ese mercurio debe aparecer el oro. No el oro meramente material, sino el oro Cristo, el oro espiritual. Pero para hacerlo más comprensible, hay que hacer de oro más tarde. Es decir, llevar ese mercurio hasta convertirlo en oro. El cuerpo astral debe volverse de oro. Y después el mental. Y después el causal. Eso es lo que se quiere especificar cuando se dice que dentro del mercurio debe formarse el oro. Claro, una vez que los cuerpos estos han quedado en oro puro, pueden ser y deben ser devorados por la serpiente. Entonces lo que queremos es aclarar cuando decimos que los cuerpos hay que perfeccionarlos y luego hay que recubrirlos con las distintas partes del ser. Claro, el primer cuerpo que habrá de devorar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes es el astral. El segundo cuerpo que la serpiente sagrada debe devorarse es el mental. El tercer cuerpo que la serpiente sagrada debe devorarse es el causal. Mucho más tarde la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes habrá de tragarse el alma espiritual y el íntimo. Cuando la serpiente se haya tragado los cuerpos que hemos creado, queda ella y nada más que ella. Sin embargo, el consumatum et reviste características trascendentales insospechadas. A la serpiente que siempre está, a la serpiente la devora el águila. Por eso en el pabellón nacional mexicano aparece siempre el águila tragándose a la serpiente. Cuando el águila se devora a la serpiente, queda dueño de la situación el águila. En otros términos, queda la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, el maestro resurrecto, el maestro perfecto, el Kumá. Antes de ese instante, Lucifer habrá sido emancipado, y mezclándose él con el alma, con el espíritu, penetrando en esos cuerpos de oro, hará del alma y del espíritu del hombre algo diferente, un inefable. Dentro de ese ángel, dentro de ese inefable, está todo. Dios mismo va a penetrar dentro de ese inefable. Y a su vez ese ángel, ese inefable, habrá de penetrar dentro del Dios inefable. Y quedaremos autorrealizados y perfectos. Lucifer carga los poderes. Libre nos dará el elixir de la vida, la medicina perfecta y el poder sobre todo lo que ha sido y lo que será. La Divina Madre Kundalini pues necesita devorarse los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero para que ella pueda hacer eso, tales cuerpos deben transformarse en oro puro, porque ella no traga nada inmundo. Así es, mis caros hermanos. Como nosotros tenemos que quedar dentro de la serpiente, y la serpiente dentro de nosotros.
Así es como el águila viene a quedar dentro de nosotros y nosotros dentro de la tierra. En una palabra, así es como el Padre Madre, el Elohim inmortal, viene a se levantará de su sepulcro de cristal para venir al mundo y ver con los ojos de nuestro rostro y hablar con nuestra laringe creadora. Así es como cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Kuma, en un Elohim primordial, en un gran maestro. Pero no olviden que el fundamento de toda esta gran obra es el Mercurio. Por ahí hay un relato en donde se dice que San Cristóbal, y eso es algo muy interesante, dijo: voy a servirle al hombre más poderoso de la tierra. Supone un rey, y allá para: Señor, me dijeron que tú eras el más poderoso hombre de toda la tierra, vengo a servir. El rey lo nombró pues su esclavo, lo hizo esclavo. Pero un día vio que el rey temblaba ante algo y se persinaba. Entonces le dice: Señor, ¿por qué temes? Contestó el rey: porque tengo temor al diablo. Entonces el diablo es más poderoso que tú. Se dejó ir allí y yendo por un camino vio un grupo de jinetes en sus cabalgados. Había uno que los dirigía, el jefe, ese es el diablo. A San Cristóbal le dijo: ¿tú eres el diablo? Respondió el jinete: sí, yo soy. Me dijeron que tú eras el más poderoso y quiero servir. Sígueme, le dijo el diablo. Y entró al servicio del diablo. Pero sucedió que mucho más tarde vio que el diablo temblaba ante una cruz. Claro, le preguntó el hombre al diablo: ¿y por qué tiemblas? ¿Por qué temes? Dijo: porque yo le temo al Cristo. Entonces el Cristo es más fuerte que tú. Dijo: sí, es más fuerte. Pues me voy a servir al Cristo. Andando por esos caminos encontró un monje. ¿A dónde vas?, le dijo el monje. Respondió San Cristóbal: voy en busca de Cristo, porque me han dicho que es más poderoso. El monje le dijo: si quieres servir al Cristo, pero servir. Dijo: sí, pues pasa la gente al otro lado. Haz algo por la pobre gente. Ahí no hay barcos ni nada, y tú con tu fuerza puedes ayudar a pasar gente. San Cristóbal se dirigió al río y estuvo durante algún tiempo pasando gente de una a la otra orilla. Pero un día vino un niño. San Cristóbal alzó al niño, intentó pasarlo a la otra orilla, pero el niño pesaba terriblemente y al fin San Cristóbal impaciente le dijo: pero niño, no te pongas tan pesado. Entonces el niño respondió: yo soy más pesado que el mundo entero. ¿No dijiste que quería servirle al Cristo? Yo soy Jesús, el Cristo. Claro, San Cristóbal quedó perplejo. Pasó el niño al otro lado, lo puso sobre una piedra y un monje con una lámpara tomó al niño y de hermanos. San Cristóbal cargando al niño es un símbolo del mercurio dentro del cual se debe formar el oro puro, el oro del Cristo. La oveja cargando su vellón es otro símbolo de lo mismo. San Cristóbal representa precisamente el mercurio. Aquel ángel del Apocalipsis con un pie en la tierra y otro sobre las aguas y un librito en sus manos levantando al cielo la diestra del cielo y jurando, y rodeado de un arco iris. No es otra cosa sino el mismo mercurio. El libro es el libro de la sabiduría, que tiene 7 sellos. El que sea capaz de romper los 7 sellos del libro del Apocalipsis se convertirá en un Dios terriblemente divino. Y arco iris alrededor del ángel que jura por los cielos y por la tierra no son sino los colores de la gran rosa. Ese mercurio en un principio es negro, representando la muerte de los elementos humanos. El blanco, cuando ya tenemos derecho a usar la túnica de lino blanco. Después amarillo, cuando ya tenemos derecho a ponernos esa túnica para oficiar en el templo. Y por último rojo, cuando ya se nos entrega la púrpura de los reyes. Esa púrpura solamente se nos entrega después de que la serpiente sagrada se ha tragado el vehículo que quiere tragarse. El mismo proceso de colores del aura o del arco iris que aparece en el ángel se repite en cada.
en el astral, en el mental, en el causal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, repito, vuelvo a cristalizar, lo importante es el Mercurio. Aparece por allá una pintura antigua, donde se ve en el océano una hada maravillosa. Está él entre los ojos. De sus dos pechos mana leche que cae sobre el agua. Y está acordada. He ahí los tres aspectos del Mercurio. Primero, el agua caótica, el esperma, simplemente. Segundo, la leche de la Virgen, es decir, el alma metálica del Mercurio. El tercero, la corona en su pecho, en su cielo. Es el tercer aspecto del Mercurio, el que ya sube por los canales del Píndala para ser fecundado por el fuego. El mismo que más tarde toma la forma de los cuerpos existenciales superiores y del ser. Otro cuadro de la Edad Media aparece una gran fuego. En ella, la Virgen exprime sus pechos. El Cristo hace salir sangre también de su costado, que cae sobre la misma fuente. La fuente se llena, se rebaja, y el excedente cae sobre otra fuente. Pues sale ahí, y multitud de almas del purgatorio lo reciben para su purificación. He ahí los tres aspectos del Mercurio. Son tres aspectos. El Mercurio tiene tres aspectos. Pero quiero que sean reflexivos y que lo vayan entendiendo. Para que la obra se realice hay que darle oportunidades a la naturaleza. La naturaleza ayuda a la naturaleza. Si se hiciera el trabajo en el día no sería correcto. Vamos a crear los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Cómo hacer? Imitemos a la naturaleza. Si echamos los huevos de una gallina a la luz del sol, se pierden, no salen los polluelos, y algunos salen dura poco tiempo, mueren. Esos huevos deben estar en las tinieblas para que sean fecundados. La reproducción se realiza siempre en tinieblas debido a la disposición de los órganos creadores. La criatura se forma entre las tinieblas del vientre materno. Todo se gesta en las tinieblas. El sol es el enemigo número uno de toda generación. Así pues, el trabajo con el Mercurio hay que hacerlo en la noche, no en el día. Repito, en la noche. Los cuerpos deben tomar forma, poco a poco. Son la cristalización misma del Mercurio. Pero están llamados, repito, a perfeccionarse. ¿Qué es el perfecto? Cuando se convierten en oro puro. Y se convierte en oro puro cuando todos los elementos inhumanos han sido aniquilados, destruidos, reducidos a... En fin, desde el que he venido a explicar esta noche cómo traer al Elohim sagrado, cómo recubrirlo con nuestra presencia. Él que emanó un día del espacio incondicionado y eterno, debe venir al mundo. Y cada uno de nosotros debe convertirse en el Elohim de la gran obra. Y la gran obra consiste precisamente en la autorrealización. Trabajar con el Mercurio de la filosofía secreta. Entendido esto, mis caros hermanos, hemos rasgado todos los velos de la alquimia. Este conocimiento se entrega pero pesado. Ahora necesitamos rasgar todos los velos para que la humanidad lo conozca. Estoy hablándoles a ustedes sobre la base de la experiencia. Por ello tengo mi mente en mí. De lo contrario no podría explicarlo. Estoy hablándoles con vana palabrería insustancial y charlatanismo. Tampoco estoy verbalizando memoria ni lanzando al aire nuevas hipótesis. Sencillamente estoy diciendo, revelando lo que he vivido. Repito, tengo mi mente en ello. Y por eso puedo darles a ustedes estas explicaciones. Trabajen con el Mercurio, que eso es importante. Así lograremos todos recurrir con nuestra presencia al Padre Madre, que emanó un día del espacio abstracto absoluto. Hasta aquí mi plática de esta noche. Si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede ya. Quisiera aclararme, maestro,
en una relación común, corriente, relación sexual, en ambos, o sea, varón y hembra, hay orgasmo, pero en el hombre hay eyaculación, en la mujer no hay eyaculación, o sea, en ambos hay descarga, pero en la mujer no hay eyaculación. En otras palabras, la mujer no es fornicaria. Ese es mi humilde concepto. Tuviera la amabilidad de aclarármelo un poco, por favor, maestro. Bueno, vuestro concepto, claro, el juego es el de mucha gente en ese sentido. Pero claro, es falso. Porque el orgasmo existe en el hombre y en la mujer.